Bueno, quería compartir con ustedes la situación de la pandemia, el encierro y los niños, ¿no? Visibilizar un poco la situación de los niños, los adolescentes, que ya hace más de un mes que están en esta situación de encierro, sin ir a ningún lugar, sin poder ir a una plaza o caminar por el barrio o encontrarse con otros nenes. Lo que hace que la situación de los niños sea bastante complicada, quizás relajada aquellos niños que tienen por ahí la posibilidad de tener una casa, un patio, un espacio de jardín, que puedan correr, jugar, saltar. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay diversidad en este encierro, ¿no? En esta cuarentena. No todos los niños viven en una casa con metros cuadrados que les permita desplazarse o armar distintos lugares. Hay familias que están viviendo con bastante hacinamiento o niños que viven en un departamento que ni siquiera cuentan con un balcón o un patiecito. Y esto produce cierta tensión en la convivencia familiar y cierta disposición de cada uno de los adultos que los acompañan a poder tener como una paciencia extra en estos momentos, soportar eso, que a veces estas situaciones de temor, ansiedad, angustia, incertidumbre, provoca diferentes situaciones emocionales y distintas respuestas, sobre todo una incertidumbre de no tener claro cuándo concluye. Imagínense en los niños, sostenidos además por los adultos que también están muy afectados. Además, aparece la escuela, ¿no? La escuela como, por un lado, orientadora y dando ciertos recursos a los papás para poder hacer con eso, pero con padres que no son docentes o no son maestros para impartir esos conocimientos. Cual esto a veces genera bastante conflicto familiar entre los niños y sus padres, que no son ni reconocidos como maestros, ni sus padres a veces cuentan con los recursos suficientes para transmitir esos conocimientos. En esta situación tan especial, ¿cómo pensar que la escuela ingrese a los hogares como orientador, asesoramiento o ofreciendo recursos que los papás no tienen, pero sin este objetivo de que en realidad sigamos todos conviviendo y en lo cotidiano como si no pasara nada, ¿no? O sea, que no funcione la negación hacia adentro de los hogares, que seguimos viviendo nuestras vidas como si esto que acontece no nos tocara. Los padres también bajo esa exigencia de la escuela tiene que seguir o el aprendizaje sigue como si estuviéramos en una situación normal, motivo por el cual en general mi trabajo de acompañamiento con esos papás es apoyarlos, ayudarlos a relajarse, a pensar que el aprendizaje es continuo, que no se termina ni ahora ni el año que viene, que en realidad quizás haya aprendizajes más informales y cotidianos, donde los niños puedan participar, donde por ahí esas operaciones lógicas que le pide la escuela puedan hacerlas en la cocina o cuando el papá o la mamá vienen de hacer las compras y colaboren a hacer una cuenta o escribir una receta de cocina, si tienen temor a que pierdan el hábito de la lectoescritura y el cálculo y contabilizar alguna de esos contenidos que les está pidiendo la escuela y que la escuela lo tomen como una orientación, no como una exigencia a responder. Este acompañamiento puede ayudar a que los papás acompañen a sus hijos sin un punto de exigencia que los mortifica, que además aparecen esos imperativos en relación a depositarlos en los niños
y en estas tensiones se es un caldo de cultivo para situaciones de violencia, ¿no? Quizás, digo, por eso me parecía como importante pensar cómo bajar la tensión o las presiones hacia adentro de los grupos familiares. Por eso poder pensar cómo acompañar, orientar, alojar, sin imponer, ¿no? Donde quede como único impuesto la cuarentena, ¿no? No duplicar ese impuesto de la cuarentena hacia adentro con actividades, propuestas, escuela, trabajo, home office, como si tuviéramos que seguir nuestra vida normal y no estuviéramos afectados por esta situación, ¿no? Digo, mi propuesta es como afectar ese imperativo para no duplicarlo hacia los espacios de convivencia. Creo que hay que preservar más convivencias más armoniosas que llevar a presiones o exigencias que lleven al estallido familiar, ¿no? Teniendo que permanecer todavía en una cuarentena. Digo, teniendo en cuenta que toda esta situación produce ansiedad por no tener una fecha o un intervalo determinado donde uno dice concluye tal día, el temor al contagio, la angustia de aislamiento, el distanciamiento de toda la gente que ellos quieren, ¿no? Sobre todo sus mayores, abuelos. En algunos casos los niños han sido cuidados por sus abuelos hasta antes de la cuarentena y no los ven desde hace más de un mes. Dejar entrar esta situación en cada uno de nosotros, siendo un poco más comprensivos y dejando entrar este acontecimiento tan novedoso para todos, para poder ir haciendo con lo que nos va pasando cada día, para poder inventar con lo que cada día nos va sucediendo.